Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 66, la cual contiene una clase que trata sobre trajes térmicos, trajes antisalpicaduras y el traje NBQ. La sesión 66 contiene una clase que trata sobre trajes térmicos, trajes antisalpicaduras y traje NBQ. Más concretamente vamos a ver el contenido de esta clase. En esta clase se analiza en primer momento una introducción a lo que son los equipos colectivos. Se ven los riesgos al cual nos enfrentamos y la elección del traje en función del riesgo. También estudiamos en este apartado, en esta introducción, los niveles de protección, los niveles conocidos como 1, 2 y 3. Vemos en detalle qué vestimenta tiene cada uno de ellos, cómo se complementan para que sean considerados nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Hablamos en detalle en la clase sobre esto. Luego nos centramos específicamente también en los trajes térmicos, en los cuales vemos su definición y sus diferentes denominaciones en función de su normativa, a su normativa. Veremos la radiación, qué es la radiación, porque esto va a ser el elemento que este traje nos va a proteger frente a la radiación. Hablaremos de cuál es su uso y cuáles son sus limitaciones. Veremos que en función de la norma 1486 hay dos tipos de trajes, los de aproximación al fuego y los de penetración al fuego. Hablaremos en detalle en cada uno de ellos y luego nos centraremos en el modelo Scalor, que es un traje de penetración, modelo Scalor B35, en el cual veremos todas las partes, las características, composición de cada una de ellas, las diferentes capas, peso, etc. Veremos luego a continuación en esta clase los trajes de protección frente a salpicaduras, los trajes antisalpicaduras. Veremos cuál es su definición y cuáles son sus limitaciones. Es muy importante en este caso saber cuál es la limitación de un traje antisalpicaduras. Veremos que hay diferentes niveles de protección en función del riesgo, hay diferentes modelos y por lo tanto hay diferentes niveles de protección y vamos a explicar en esta clase las situaciones en las que se suele usar. Vamos a hacer una clasificación en función de que si es de un uso o de varios usos y otra clasificación en función de que si el traje antisalpicaduras lleva hilera en su interior o en el exterior. También haremos una clasificación en función de los tipos que nos marca la norma, las diferentes normas SUNE. En este caso, en esos tipos, veremos los tipos 3, 4, 5 y 6. Luego en los trajes NBQ veremos los tipos 1 y 2. En este caso analizaremos los tipos en los cuales se suelen marcar los trajes antisalpicaduras. Veremos dentro de cada tipo lo que nos protege este traje, según la norma, por supuesto. Luego continuamos con los trajes de protección radiológica y química, el denominado traje NBQ. Antes de comenzar en el desarrollo de este tema, en la clase introducimos este tema de la manera que se merece, viendo lo que es materia, molécula y átomo, para entender lo que es la radiación y entender posteriormente lo que es la radiación ionizante y la radiación electromagnética. Una vez entendido este concepto, vamos a ver los diferentes tipos de radiaciones que nos podemos encontrar. Tenemos la radiación alfa, beta y gamma, rayos X y neutrones, y en cada una de ellas hablamos el tipo de partícula que desprenden, el poder de penetración que ésta tiene, la nocividad que tiene ésta ante un contacto tanto digestivo, cutáneo, como por la vía respiratoria como por la vía digestiva. Vemos todo esto en profundidad en la clase. Y luego, una vez que ya sepamos los tipos de radiaciones que nos podemos encontrar, nos centramos un poco en las radiaciones que sí que nos vamos a encontrar más frecuentemente en las centrales nucleares, tanto cuando los trabajadores que están en ellas, como en caso de que se produzca un accidente. También, continuamos con el tema de los trajes NBQ y vamos a centrar también una parte importante de este tema en los sistemas de aireación de estos trajes NBQ. Veremos cómo se realiza el suministro de aire para conseguir generalmente una presión positiva dentro del mismo, que es lo que nos va a proteger contra los agentes gaseosos nocivos. Y esta presión positiva y la respiración propia del bombero se puede conseguir de diferentes sistemas, bien o combinación de los otros dos que vamos a decir, bien por el equipo de respiración autónomo que nos proporciona el aire tanto en la respiración como en generar esa presión positiva dentro del traje,
como los sistemas de aireación exteriores, denominado sistema narguilé, el cual desde fuera nos proviene el aire. Analizamos cada uno de estos sistemas de aireación que tiene este traje NBQ y luego, por supuesto, la combinación de los dos, que es lo más apropiado. Cuando nosotros combinamos los dos sistemas, necesitamos unas válvulas que nos controlen el suministro de un sitio y de otro, y también, por supuesto, vamos a ver en esta clase todas las válvulas que nos van a regular esa combinación entre el aire que proviene del exterior, del sistema narguilé, y el aire que proviene del equipo de respiración autónomo. Explicaremos también cómo se produce esa presión positiva, que en este caso la presión positiva se produce por la exhalación o por los sistemas de ventilación que acabamos de decir. Veremos cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas. En la clase hacemos un análisis exhaustivo de todo este asunto. Dentro de los trajes NBQ hablamos más en concreto de la normativa que regulan estos trajes y que los clasifica en diferentes tipos en función de la protección que tienen. ¿Vale? En este caso, en este apartado, nos vamos a entrar en los tipos 1 y 2, porque los tipos 3, 4, 5 y 6 los hemos visto, los veréis, en el traje antisalpicaduras. Por lo tanto, nos vamos a la norma UNE que regula estos tipos y lo explicamos en profundidad. Vale, vamos a ver los modelos en esta clase TeamMaster y TeamMaster Pro. Veremos los usos, partes, composición, características, etcétera, ¿vale? Cómo se complementan, todo esto tanto en el TeamMaster como en el TeamMaster Pro ET. Explicaremos lo de Pro ET porque eso quiere decir que es específico para los equipos de emergencias y son los modelos que suelen tener muchos de los servicios de bomberos en España. También hablaremos sobre la valvulería que hemos empezado a introducir antes, en la cual controla que el aire que viene del exterior, que viene del equipo de respiración autónomo, etcétera. Y tenemos diferentes válvulas que vamos a analizar en profundidad en esta clase. Tenemos la válvula PT120, la válvula PAS ASV y la válvula SU120. Analizamos las partes, la composición, el funcionamiento de cada una de ellas. En esta clase también hemos visto el modelo específico, pero también existen un montón de modelos en los que a trajes NBQ se refiere, porque la industria química es muy amplia. Por eso vamos a hacer una valoración también general de los tipos de trajes que nos podemos encontrar, no solo en los destinados para los bomberos. Veremos pues eso, cómo se definen, denominaciones y características en general de estos trajes, y luego veremos los componentes de los que puede estar compuesto y las diferentes versiones que pueden existir con estos componentes. Dependiendo de dependiendo de las versiones que tengamos, pues tenemos resistencia a unos productos u a otros, y todo esto lo analizamos en la clase con total profundidad. Bueno, analizamos algunos matices del sistema de alimentación de aire, los compresores, etcétera, y también vamos a ver cómo se coloca. En este caso ya nos centramos en el trabajo de bomberos, aunque esto valdría para todos los trajes NBQ, cómo se coloca el traje NBQ, el orden de colocación y el orden en quitarse el traje es muy importante para no contaminarnos. Veremos en general una pincelada de las normativas que se han utilizado, las que se han nombrado y las que no se han nombrado las nombraremos todas aquí. Y hablaremos un poco de los vehículos NBQ para dar una visión general de cómo se realizaría un servicio cuando se utiliza este tipo de trajes. Y bueno, este sería el contenido de la clase de la sesión 66. La clase contiene imágenes, textos, vídeos, etc. Esta clase tiene una duración aproximada de unas 3 horas y 51 minutos. Dentro de la sesión 66 se adjunta junto a la clase un PDF con todo el contenido de la clase, pudiéndolo así imprimir y poder tomar apuntes. Además, la clase también está en formato MP3, pudiendo así estudiar y repasar desde el móvil o un reproductor MP3 en cualquier lugar y momento. También se adjunta junto a la clase un test, tanto en formato PDF como en formato interactivo, en este caso con 33 preguntas sobre los temas tratados en la clase. Además, se pueden enviar las dudas por correo electrónico, creando clases de resolución de dudas con las dudas recibidas. Estas clases de dudas, junto con las actualizaciones, ampliaciones, modificaciones, etcétera, que se hagan de la clase, estarán siempre disponibles dentro de la sesión 66.
Y todo lo mencionado hasta ahora compondría la sesión 66. Para acceder a todos los archivos de la sesión 66, solo tienes que realizar la solicitud en la página web que os indico a continuación y realizar el aporte de 2 euros como os indica. El aporte de 2 euros es para compensar parcialmente el gasto de medios y tiempo y poder de esta manera seguir creando clases para la oposición a bombero. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de vuestro interés. Un saludo y hasta pronto.